Vamos a la Biblia, Lucas capítulo 19. Y este mensaje me hubiera gustado compartirlo junto con Mabel, porque lo que yo he aprendido en estos 38 años de tomar riesgos de fe, lo que yo he aprendido en estos 38 años de ministerio, desde el día en que hicimos esa oración: Señor, aceptamos todo, nos resignamos a todo, solo queremos servirte, solo queremos entregar nuestra vida a tu servicio. Yo sabía en lo que me metía, yo sabía, porque yo no sabía lo que Dios iba a hacer a través de este ministerio, a través de esta iglesia, pero yo la experiencia pastoral como hijo de pastor con mis padres era de pobreza, era de veras vivir por fe. A mi padre cada año nosotros esperábamos que él regresaba de la asamblea y lo enviaban a una montaña como podían enviarlo a una ciudad, y la verdad es que todos nos íbamos allí, lugares donde fuimos a caballo. Éramos pequeños y entrábamos montados a caballo porque no había carretera. Eso era el pastorado, eso fue el pastorado de mi padre. Yo no conozco otra cosa, o no conocía otra cosa más que el pastorado de él. Y cuando decidimos aceptar el llamado de Dios al ministerio, no esperábamos muchas cosas, esperábamos un ministerio así. Era un tomar y dar un paso de fe, creyendo que Dios, así como sostuvo a mi padre, nos iba a sostener y nos ha sostenido a nosotros. Y dentro de todo esto hemos aprendido, y queremos en esta serie, Experimentando lo Imposible, hablar acerca de algunas lecciones de fe que hemos aprendido durante este tiempo. Antes quiero compartir con ustedes este pasaje, porque hay una traducción de un verso al final que quiero compartir con ustedes. Lucas 19, 12 al 26. Jesús les dijo: un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles: inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Escuche bien, en otro pasaje Jesús dice: hagan negocios. O sea, tomen pasos de fe, arriésguense, jueguen a ganar en esta vida, corran para ganar, no corran para participar, porque cada vez que nosotros jugamos para un empate, siempre perdemos. Si no, pregúntele a México cuando fue a visitar a Honduras, y pregúntele a Honduras cuando vino a México a conservar ese 2-0. Claro, fuimos ayudados por el árbitro, pero Dios está con nosotros, ¿verdad? Inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir: no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo. ¿Por qué? Porque invirtió, porque tomó un riesgo, porque hizo negocios y multiplicó el monto inicial. Has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. Wow. Serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero. Escuche que dice que es su dinero. Todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, es de él. Y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero. Escuche bien, escondí su dinero para protegerlo. No me lo gasté, no lo malgasté, no hice mal uso del dinero, solo lo escondí, solo no lo invertí, no lo arriesgué. Tenía miedo, porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Tenía una mala idea de Dios. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco?
al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego dice al menos, escuche bien, no dice que lo mejor sea ahorrar en el banco, mucho menos en el colchón, se lo va a comer las ratas. Dice que al menos lo hubieras podido meter para obtener un interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó: quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos, o sea, al que había multiplicado. Pero ambos le dijeron: él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió él. Y a los que usan bien lo que se les da, escuche bien esto, me encanta. Y a los que usan bien, ¿qué? Lo que se les da, se les dará, ¿qué? Aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Cuidado con esto, amados. El mensaje de estos tiempos, de esta serie, es que tú vengas de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo extraordinario. Muchos me han dicho, en muchas iglesias, pastores me han dicho: oiga, pastor, nos está yendo muy bien porque ahorramos dinero, no hacemos eventos, no hacemos nada, ahorramos y ya tenemos tanto en el banco. Y yo me asusto que pastores piensen así, que estén contentos con ello, porque nunca he ahorrado, salvo que cada domingo tenemos que apartar una cantidad para la renta, para los salarios, para todos los gastos. Todo lo demás que nosotros obtenemos en ingresos lo invertimos en el reino de Dios. Por cierto, ya les anuncié que vamos a tener 2 campus más, y en estos días estamos ya acordando iniciar un nuevo campus en Coatzacoalcos, Veracruz. Así que les anunciamos por allá a Veracruz, vamos a entrar por allá. Y es tomar riesgos, y es pagar gastos, es pagar rentas, es asumir costos. Y uno no puede decir: voy a acumular un poco de dinero para que cuando vengan los momentos difíciles tengamos aquí ahorrado. Yo no creo en eso. Lo que la Biblia me dice es: a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Entonces, el llamado de Dios es arriesgarnos. Hay una versión en inglés que dice de esta manera, Lucas 19:26: arriesga tu vida y recibe más de lo que nunca soñaste. Juega a lo seguro y terminarás parado. Arriesga tu vida y recibirás más de lo que nunca soñaste. Juega a lo seguro y terminarás perdiendo. Esto fue lo que hablamos el domingo pasado. No juegues a empatar. Claro que no jugamos a perder, pero no juegues a empatar, juega a ganar, invierte. Y amado, este es un llamado a evitar el materialismo en nuestra vida, que es el hecho de acumulo. ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar mañana, y probablemente Dios dice: estás confiando más en tus recursos que en mí. Ahora, no estoy hablando de malgastar, sino de invertir los recursos que Dios nos da. Llámese dinero, llámese talentos, energía, todo, inviértelo en la obra de Dios. Nosotros viajamos esta madrugada, llegamos a las 2:30 de la mañana. Veníamos viajando y yo hice un recorrido desde Tapachula hasta Tuxtla, Tonalá, Tuxtla, y de Tuxtla me fui a Yanga, Veracruz, 8 o 9 horas, y de Yanga regresé al Istmo, y del Istmo nos vinimos en la noche para acá. Y muchos pensarían: pastor, usted está arriesgando demasiado su vida, su energía, pues ya está cansadón, ¿verdad? No estoy cansado, ni estoy viejo, estoy joven, tengo 58, pero me siento de 35. Gracias por su entusiasmo. Todos diciendo: ay, pastor, tiene mucha fe, ¿verdad? Y muchos dicen: usted está arriesgando. Amado, pero no podemos decirnos: me quedo en mi casa porque de esta manera estoy seguro, no voy a tener accidentes. ¿Quién dice que no? El día que Dios quiera llevarte, te va a llevar, así estés escondido en un monasterio. Entonces tú tienes que arriesgar tu vida, hacer ese viaje. Muchos están pensando: no, pastor, y vamos a ir a Turquía, pero ahí está cerquita la guerra. Amado, yo dije: no estamos de acuerdo con la guerra, queremos la paz sobre Israel,
Pero si hubiéramos ido y nos hubiera tocado ahí, hubiera sido emocionante. Ha sido emocionante ver como primera vez que voy a estar en una guerra. Bueno, ya estoy en una guerra aquí, ¿verdad? En el matrimonio, pero eso es otra cosa, es otro tipo de guerra. No, no es cierto. Tenemos que arriesgarnos. Y esto es lo que pasaba con mi vida, que yo no viajaba, no iba a muchos lugares donde era invitado a predicar por miedo a volar, hasta que un día me arriesgué, hasta que dije, bueno, tengo que intentarlo porque este miedo se tiene que quitar, si no un día Dios me va a pedir cuentas del llamado que me dio para predicar. Entonces, cuando tomas pasos de fe, aprendes, y lo que yo he aprendido en estos años de ministerio son estas cosas que voy a compartir con ustedes en estos 24 minutos que me quedan. Número 1, cuando Dios te llama, Él te respalda. Cuando Dios te llama, Él te respalda. Escuche bien, pero si Dios no te llama a algo, no va a respaldar aquello que tú quieres hacer, pero Dios no te ha llamado a hacer. Si Dios te llamó a ser empresario, haz negocios. Haz negocios, Dios te va a respaldar, va a bendecir tus empresas, va a bendecir tu negocio. Pero si Dios te llamó a dar clases, da clases, Dios va a bendecir tus clases. Va a hacer que esos jóvenes sean tremendos, reciban una buena formación, porque Dios te va a usar a ti. Si Dios te llamó a ser político, aviéntate ya, tienes mi voto. Pero si Dios no te llamó a eso, mejor ni lo intentes, vas a fracasar. Si Dios te llamó a ser funcionario público, hazlo. Si Dios te llamó a ser artista, sé. Si Dios te llamó al ministerio, sé. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros nos pasamos toda la vida intentando hacer algo que Dios no nos llamó a hacer. Hay cientos de iglesias, cientos de pastores que Dios no llamó al ministerio. Es que estaban atendiendo una célula y de repente Dios los bendijo en esa célula y ya se sienten pastores, y los de las células le dicen, usted me gusta cómo predica, y forman su iglesia y pasan 40 años y no hay crecimiento. Es que Dios no va a respaldar aquello que no te ha llamado a hacer. Siempre pongo este ejemplo porque hay hermanos que dicen, pastor, yo quiero cantar, y si le hacemos una audición, pues nada más los demonios huyen cuando cantan. Dios no le dio voz para cantar, les dio un don para servir, y mejor dedícate a servir porque ahí vas a hacer bendición. Y si no, Dios no te llamó, amado, yo sé tocar la guitarra, pero me escucharon. Sé tocar el bajo. ¿Por qué? Porque en mis principios del ministerio pues había que tocar de todo, y yo aprendí a tocar la guitarra y el bajo, pero nada más sé tum, 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 tum. Es todo lo que sé. Y la verdad es que estoy entonado, pero cuando canto yo hasta me doy la vuelta porque no me gusta cantar. Escuche, si yo me dedicara a cantar, sería un absurdo que yo le dijera, hermanos, compren mi CD por favor. Tendría amontonados todo mi material ahí, porque Dios no me llamó a cantar, Dios me llamó a predicar. Y en eso tengo que estar, porque es el llamado de Dios para mi vida. Entonces, entiende a qué te llamó Dios, desarrolla ese don, porque cuando Dios te llama, Él te respalda. Cuando Dios te da una visión, Dios te da la provisión. ¿Se acuerdan de Elías cuando estaba allá en el arroyo de Querit y el Señor le dice, Elías, vete a Sarepta de Sidón, porque yo he ordenado a una viuda para que te alimente? O sea, Dios tiene todo bajo control, pero tú debes entender que debes estar en el plan y el propósito de Dios. Esto es lo que más temo en mi vida. Señor, yo quiero estar en la ola que tú bendices. Yo quiero ser bendecido por ti. Cuando nosotros llegamos a la Ciudad de México, el primer día me dan un trabajo. Sin embargo, me pagaban 80,000 pesos. Usted dice, bastante. No, eran 80 pesos de hoy. Había 3 ceros antes, ¿se acuerdan? 80 pesos y la verdad es que, amados, yo llegué con dinero suficiente para 3 días. Era todo lo que yo llevaba. Le dije a Mabel, vente conmigo, y estábamos en un hotelito en Tepito, imagínense, donde era un hotelito de muerte ahí, y yo dormía con un zapato en la mano porque yo sentía que nos iban a entrar a robar.
Y era un hotel muy, muy sencillito y muy feo, ¿verdad? Y estábamos ahí y se nos acabó el dinero a los 3 días. Ya no teníamos para la leche de mi hija. Pero yo decía, Dios me llamó, Dios va a proveer. Y estábamos paraditos, llega un muchacho que se llama Rafael, llega a vernos y nos dice, ¿y qué van a hacer? Le digo, aquí estamos, no tenemos dinero para pagar hotel, no tenemos dinero para comprar cosas, no tenemos dinero para comida, necesito esperar la quincena para mi primer quincena y pagar los gastos. Y entonces llega una señora no cristiana. Es increíble esto, porque ella llega y habla con Rafael, creo que era conocida de Rafael, y ella nos dice, yo los llevo a mi casa. Y ella nos llevó a su casa. Cuento esta historia porque es la primera vez que yo veo televisión en mi vida. Y nos sentábamos ahí en la sala en las tardes a ver la televisión, y lo que yo vi, el primer programa de mucha bendición en mi vida que yo vi fue Cuna de Lobos. Yo no sabía lo que era una novela, pero Cuna de Lobos me impactó. Catalina Krill era otra cosa, ¿ya? Y Mabel se ponía su parche aquí en el ojo para ir a ver la novela. Todavía me acuerdo de eso, porque era impresionante. Una familia no cristiana nos tuvo en su casa 15 días. Ellos fueron el aval para el departamento que rentamos. Ellos fueron el aval para sacar nuestras cositas ahí de la tele y todo lo que teníamos que comprar. Cuando Dios te llama, Dios te respalda. Y encontré trabajo el primer día que fui a México en una organización que se llama Manos de Ayuda, y los que vivimos y dependimos de esa organización, de Dios primero, ¿verdad?, que nos puso ahí, fue una tremenda bendición para nuestra vida. A través de ello conocí a la doctora Luz, y de ahí a través de la doctora Luz, en la célula, en su casa, llega un jovencito que llegó a la célula, se convierte ahí, y luego su familia, y ese jovencito ahora es mi yerno. Eso sí, no se lo perdono a la doctora. Y ahora ellos están pastoreando Jojo con mi hija. De ahí viene mi nieta Yesia. Escuche, cuando Dios, en la providencia de Dios, Dios te llama al ministerio, Dios te llama al servicio, Dios te llama a hacer negocios, a donde lo que sea que Dios te ha llamado a hacer. Escucha bien, lo que yo he aprendido es, si Dios te llamó, Él te va a respaldar. No tengas miedo, no andes pensando, es que no sé cómo me va a ir en la vida. Dios siempre provee para sus hijos. Él dice, tal vez hay una mujer viuda, tal vez hay una persona no cristiana, tal vez hay algunos hijos. Por eso, mis amados, yo les predico siempre, manejen las relaciones. Escuche bien, sean personas de relaciones, no se peleen con el vecino. Puede llegar a ser presidente municipal. Se cuenta que un día Salinas y Raúl Salinas de Gortari, Carlos Salinas y Raúl, andaban por Europa. Su padre era un funcionario de gobierno. Llevaban un perro, su mascota, y andaban paseando por allá. Eran jóvenes y se les acabó el dinero. Entonces llegaron con el embajador y le pidieron asilo, le pidieron ayuda, y el embajador le dijo, sí, pero ustedes, a su perro no. Así que no pudieron quedarse en la embajada o con el embajador. Pasaron 20 años y Carlos Salinas llegó a ser presidente de México. Y el embajador dijo, si yo hubiera sabido que él iba a ser presidente de México, yo le daba mi cama al perro. Que no sabes que ese jovencito que tú menosprecias, Dios lo puede llevar a ser el rey de Israel. No sabes que ese vecino que tú te peleas puede llegar a Dios, lo tiene ahí para bendecirte. No sabes que una viuda puede ser bendición para tu vida. Yo estaba predicando en Tuxtla Gutiérrez y hablé de la honra, y ahí estaba el señor, el hombre que me enseñó relojería, y gracias a eso que yo aprendí a componer relojes, estudié mi carrera. Y él estaba ahí, pero también estaba mi maestra de escuela dominical, mi abuela Trini. Yo la veía a ella, parece que no envejece. Ya tenía 80 años cuando me daba escuela dominical, y ahora tiene 150 y se ve igual, ¿verdad? Y para mí fue una honra verla ahí, porque le dije, ustedes invirtieron en mi vida.
Ellos sin saber, años después, José necesitaba una cirugía de cataratas de sus dos ojos. Y lo trajimos aquí. No tenía que pagar nada, no tenía que invertir nada, porque hace muchos años Él sembró en mi vida y ahora está cosechando lo que Él sembró. Ahora tiene la bendición. Escúcheme bien, Dios mandó a José para bendecir mi vida, para formarme, y ahora me envió a mí para bendecir a José. Maneja tus relaciones, no te pelees con la gente, haz más amigos que enemigos. Tienes empleados, atiéndelos bien, bendícelos, porque uno de ellos puede Dios usarlo para bendecir tu vida. No sabemos cómo está eso. Escúcheme bien, iglesia, nosotros somos bendecidos por las relaciones y las conexiones divinas que Dios nos da. Si Dios te llama, Él te respalda. Si Dios te da la visión, Él te da la provisión. Número 2, ¿qué otra cosa hemos aprendido? Que en la sala de espera debemos confiar en Dios. En la sala de espera, confía en Dios. Mire este pasaje que está en Habacuc capítulo 2, verso 3. Hablando del sueño, dice: tardará un poco en cumplirse. ¿Tardará qué? Un poco. Pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. El sueño de Dios para tu vida se va a cumplir sin falta. No te desesperes. Cuando yo empecé mi ministerio, empecé con 10 personas en una iglesia donde el pastor Ariel también fue pastor allá, y ahí me dieron 10 personas. Y sabe que yo ponía, era una cosita bien chiquita así, y yo ponía todas las sillas que estaban vacías, y yo escuché o leí de un libro del pastor David John Guicho que tú puedes visualizar, imaginar lo que tú sueñas. Y entonces yo pensaba, un día yo quiero predicarle a miles de personas, y la verdad es ponía las sillas vacías y yo predicaba, y no veía a los 10 que estaban aquí, yo veía la multitud que estaba allá. Los hermanos me criticaron diciendo: el pastor no sabe predicar, no nos ve a los ojos. Pero ellos no sabían que yo no estaba viéndolos a ellos, yo estaba viendo a miles de personas a quienes yo visualizaba: algún día voy a compartir la palabra ante este grupo de personas. Amado, escucha bien, pasaron unos años, yo tuve que salirme de la iglesia y mi sueño parece que se vino abajo por un momento, por un tiempo. Me envían a una congregación en Calera, Chiapas, que está cumpliendo, esa iglesia está cumpliendo 110 años. Y yo llegué cuando ya llevaban como 70. Así que era una congregación de ancianos que estaba allí, y que de mucha bendición esa iglesia para nuestra vida. La casita era una casita de lodo, y ahí llegamos a ministrar, y por momentos yo tenía que sacar agua del baño, del pozo, perdón, para bañarme. No teníamos una regadera, nos bañábamos ¿cómo se llama? Tijarazos, jicarazos. No, con tijeras nos cortamos el cuello, ¿eh? Escuchen, los domingos el baño nuestro era el baño de la iglesia, y los hermanos comían bastante, iban al baño, se tapaba el baño. En las noches Mabel me decía: tu ministerio es limpiar el baño. Y yo, amado, aprendí a destapar baños. Si me quedo sin ningún trabajo, yo puedo destapar baños. Aprendí a eso. ¿Cómo me sentía yo siendo pastor y haber estudiado para ser pastor, y ahora estoy destapando baños? No, me sentía mal. Yo decía: Dios, me llamaste al ministerio, ¿qué pasó? Pero un día Dios movió todo y nos envió a Oaxaca. Pero cuando me envía a Oaxaca tampoco teníamos recursos, tampoco era que todo sucedió. No, nuestro terreno, nuestro auditorio era una cosa de lámina, así, unas bancas que mordían, ¿se acuerdan? Unas bancas que te sentaba y te mordía la pierna, porque estaban viejitas. La gente que se convertía, yo les decía: váyanse a otra iglesia, está muy fea nuestra congregación. Teníamos una letrina que te daba la bienvenida a la entrada del terreno que teníamos. Yo vivía ahí mismo, en unos cuartos que ni se habían terminado. Ahí vivíamos. Esa era. Y ahí estaba el pastor Elías soñando que un día íbamos a tener un ministerio sobrenatural, pero no llegaba. Pasaron 15 años para yo ver un crecimiento en la iglesia.
Porque durante mis primeros años yo iba a los pueblitos a predicar y ponía las sillas ahí y le decía al grupo de alabanza: siéntense ustedes ahí, y yo predicaba al vacío. Y hasta le decía al grupo de alabanza, cuando yo haga invitación a aceptar a Cristo: levanten la mano ustedes, porque me siento mal que no hay nadie. Yo predicaba a sillas vacías. Durante 7 años lo estuve haciendo. Nadie me hacía caso. No, amados, ahora los líderes de hoy quieren controlar, quieren mandar: obedézcanme a mí, sírvanme a mí, pídanme autorización a mí. Eso es satánico. Quien le haga eso en la iglesia es satánico. Nunca deje que ser manipulado. Usted debe ser controlado por Dios. Usted depende de Dios. Dios pagó su vida. Ni yo lo puedo, nadie. No, ahora los liderazgos, no, pero en ese tiempo teníamos que predicar en las calles. Y yo estaba dudando: ¿será que Dios? Escuche, hay empresarios aquí que están dudando si Dios los llamó, porque han fracasado, porque el negocio no ha ido bien. Hay pastores, hay ministros aquí que están dudando: ¿será que Dios me llamó porque mi célula no crece, el ministerio no avanza? Escucha bien lo que dice la palabra de Dios: va a tardar un poco en la espera. Cuando estés en la sala de espera, confía en Dios. Va a llegar el momento en que Dios lo va a hacer. ¿Sabe cuál es nuestra visión, verdad? Vamos a ganar a Oaxaca, a México y al mundo para Cristo. El problema es cómo íbamos al mundo. Qué bonito, yo tengo 58 años de edad, ya no hay tiempo. Algunos hermanos son más grandes que yo, pero estoy pensando que tengo hasta los 70. O tal vez 75, tal vez 80, pero el tiempo va avanzando. ¿Cómo llegamos al mundo? Dios envía una pandemia. Y de momento empezamos a poner una cámara que a mí me afecta mucho predicar en una cámara, ¿verdad? Pero al principio predicamos con la iglesia, el templo vacío y la cámara ahí, y eso empezó a darse a conocer a otros lugares, y tenemos el devocional. Y de momento, en este momento hay personas en Tennessee. Ahí está María, que nos está viendo, que nos está escuchando, y he ido allá y pude conocerla y conocer a sus hijas y platicar con ellas. Pero estuve en Yanga, Veracruz, y hubo hermanos que me decían: somos de la familia devocional. Una señora de 1 hora de camino fue a saludarnos, a comprar libros. Nosotros somos de la familia devocional. Esto, amados, a través de eso estamos llegando a diferentes partes del mundo. Dios dice: se va a tardar, pero mi promesa, tu sueño se va a cumplir sin falta. No te desesperes. En la sala de espera, confía en Dios. Consejo o aprendizaje número 3. Lo que yo he aprendido: lo que siembras, lo cosechas multiplicadamente. ¿Por qué cree usted que yo hago el congreso de pastores? Porque si bendecimos a los pastores, la cosecha que Dios va a enviar para nuestra iglesia va a ser de multiplicación. Yo traigo a un pastor que nada más sus boletos de avión, de traerlo desde Campinas, Brasil, es caro. Traemos a nuestro superintendente general, que viene de, no sé, de Colombia o de Kansas, no sé dónde viene, pero también es caro en cuanto a boletos. Traer a todos los pastores, hay mucho gasto que hacer, pero nada de lo que tú hagas cuando siembras se queda sin recompensa. Todo lo que siembras es una ley. Cuando tú siembras algo, la cosecha siempre sale mucho más de lo que tú sembraste. Y esto lo he visto en mi vida. A veces estaba un grupo de médicos allá en Acapulco, y nosotros aportamos una parte, ellos están aportando su tiempo, un recurso también, medicamentos, y nos unimos para apoyar allá. Y no es nada más el apoyo mío de usted, porque también usted está apoyando allá con las ofrendas que han dado. Cuando todos estamos sembrando ahí, no sabemos, usted no sabe cuándo usted y yo vamos a necesitar la ayuda de otros. Y yo estoy sembrando para cosechar después. Hay varios textos que quiero compartir con ustedes. 2 Corintios capítulo 9, verso 10. Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta, así que también les dará a ustedes todo lo necesario, y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Verso 11, escuche bien, verso 11. ¿Los hará qué? ¿Los hará qué? A ver, levanta tu mano, di: me hará rico
para que pueda dar mucho. ¿Cuánto lo cree? Créelo. Dice la Biblia que si nosotros sembramos la semilla, escuche bien, la semilla es para sembrar, el pan es para comer. Si tú te comes la semilla, entonces no hay cosecha. Pero si tú siembras la semilla, entonces Dios, dice la Biblia, que Él les dará a ustedes todo lo necesario, hará que tengan cada vez más, los hará ricos para que puedan dar mucho. Mateo capítulo 19, 29. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirá ¿cuántas veces? 100 veces más a cambio, y además heredará la vida eterna. Muchachos de la alabanza recibirán 100 veces más. ¿Sabe que algunos de ellos traen sus instrumentos para tocar aquí? También tienen que ensayar. Los servidores están 3 reuniones. Si tú quieres servir, anótate. Necesitamos más servidores. Los maestros de niños que preparan sus propios materiales. Y todo lo que nosotros damos. Y si tenemos que descuidar, no dice que dejes a tu esposa, porque muchos están diciendo, ay, aquí hay un pasaje, me va a dar Dios 100 veces más y dejo a mi esposo. No. Dice que a causa de Jesús, de tu servicio, a veces abandonamos a la familia. Yo abandoné a mis hijos mucho tiempo, pero a causa de eso yo recibiré 100 veces más y la vida eterna. Corintios 15:58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Todo tiene su recompensa. Por eso siempre digo, cuando tú estás dando o cuando estés pasando por un problema difícil de salud, siempre ora de esta manera: Señor, acuérdate de mis ofrendas. Señor, acuérdate de la generosidad. Señor, acuérdate de mi servicio en tu obra. Señor, acuérdate que yo he estado ahí apasionado, y tu palabra dice que nada deja sin recompensa, y Dios te multiplicará para que tú puedas dar más, y así otros van a dar gloria a Dios por lo que tú haces en sus vidas. Tú vas a ser bendecido para bendecir. ¿Sabe que lo que mi padre sembró allá en las montañas, allá en la sierra, sembrando, y que no tuvieron para comer, mi padre no sabía que estaba sembrando para que sus hijos cosecharan? El crecimiento de nuestro ministerio no tiene nada que ver conmigo. Es que mi padre sembró allá y yo estoy cosechando ahora. Y lo que yo estoy sembrando ahora, mis hijos lo van a cosechar. Siembra para tus generaciones, siembra para tus hijos, porque todo lo que tú siembres, siempre el Señor lo va a multiplicar. Y quiero terminar con esto: lo que Dios empieza, siempre lo termina. Dios empezó esta iglesia, y sabe que Él primero lo termina y luego regresa para acá. Me llamó a mí, llamó a ustedes y empezó a agregarlos a la iglesia, porque hay un final de esta iglesia. Dios sabe hasta dónde vamos a llegar. Dios sabe cuántos campus vamos a tener. Dios sabe qué va a pasar con nuestro ministerio. Él sabe en el momento que yo me tenga que retirar quién va a ser el nuevo pastor de la iglesia. Él ya tiene todo bajo control, porque todo lo que Dios empieza lo termina. Ya empezó la sanidad en tu cuerpo, te va a sanar completamente. Ya empezó a bendecirte en tu economía, Dios te va a prosperar abundantemente. Ya empezó el trabajo en tu hijo, ya estás viendo una pequeña señal. No necesitas ver el milagro completo, solo una pequeña señal. Empieza y ve que Dios ha sido bueno y que Dios ya empezó el trabajo en tu hijo. El Señor va a hacer que tu hijo sea un apasionado de Dios. Dios lo hará, porque Dios nunca deja nada a medias. Después de 38 años, tuvimos un auditorio para 800 personas que lo llenamos 5 o 6 veces. Después nos vinimos para acá y dejamos aquello y quemamos nuestras velas. No quisimos regresar, pero esto es rentado. No sé cuánto tiempo nos lleve estar en este lugar.
A veces yo tenía una cita con el dueño. Yo dije, a lo mejor me van a pedir ya el auditorio. Y muchos me dicen, oye, no te preocupas de dónde vas a estar, porque Dios nunca me ha permitido tener algo propio. Yo le digo, no me preocupo, porque en 38 años siempre hemos tenido donde reunirnos. ¿Usted cree que Dios nos va a dejar en los próximos años? No. Dios nos va a dar un lugar. Dios te va a dar una casa. Dios te va a dar provisión. En estos 38 años yo tuve que hacer negocios para poder vivir. Y Dios bendijo lo que yo hice. Y cuando ya esto no funcionó, Dios siguió supliendo de manera sobrenatural. Puedes ver tu pasado y ver tu presente, y tú puedes ver la providencia de Dios obrando en tu vida. Esto es lo que yo he aprendido. Aquí hay muchos hombres adultos que tienen también lecciones de fe. Dios nunca te ha dejado. Tus hijos estudiaron una carrera y tú no sabes cómo. El hermano Crescencio, allá en México, es un hermano que empezó a trabajar, llegó de su pueblo, no hablaba español, pero él empezó a trabajar y fue fiel a Dios. Y ahora que pude reunirme con su familia, una hija creo que es optometrista, otra hija anestesióloga, creo, profesionales. Si tú hubieras visto al hermano Crescencio antes, tú no le darías posibilidad de algo, pero Dios es bueno y el Señor lo llevó para bendecirlo. ¿Tú crees que Dios te va a abandonar? Amado, lo que yo aprendí lo puedes aprender tú también. Lo puedes vivir en tu vida. No te preocupes por tu hijo, por tus hijos, por tus nietos, por qué comerás mañana, qué va a pasar mañana. Solo cerciórate de estar en el plan y el propósito de Dios. Les invito a que se pongan de pie y oremos. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente ¿qué? Terminada. Dios no ha terminado conmigo, no ha terminado contigo, pero lo que Él ya comenzó lo va a continuar hasta que quede completamente terminada. Padre, bendice tu palabra, que no vuelva vacía. Te pido que tus hijos puedan ir elevando su nivel de fe, puedan crecer en fe, porque tú tienes estas lecciones para ellos también. Que tomen riesgos, que siembren, que esperen y que confíen de que lo que tú comenzaste lo vas a terminar. Permite que estas lecciones de fe puedan ayudarles a ellos a creerte, a confiar, pero también a invertir y hacer negocios. Aquellos que han sido llamados a hacer negocios, aquellos que han sido llamados a un trabajo, aquellos que han sido llamados a enseñar, aquellos que han sido llamados a servir, Padre, al ministerio, en donde quiera que tú nos pongas, oh Dios de los cielos, te pedimos, Padre, que se cumpla tu promesa, tu palabra. Hoy, Señor, honro a todo mi equipo que está aquí, a todos los ministerios que tenemos que sirven. Tenemos aquí personas que nunca han pedido un quinto, un peso de salario, Padre, que te han servido, oh Dios, en diferentes ministerios. Hay otros, Señor, que servimos, que recibimos un salario, pero es pequeño, oh Dios, pero servimos con todo nuestro corazón porque te amamos. Hay otros, Padre, que están dando a la obra también, sirviéndote con generosidad. Padre, gracias por este equipo que me rodea, por el ministerio de alabanza, por los servidores, por mis líderes, por los líderes de ministerios de la iglesia. Padre, gracias por todos estos años que te han servido a ti, Señor. No me han servido a mí, te han servido a ti. Yo te pido, Padre, que tu recompensa sea con ellos. Señor, bendícelos,
mucho más de lo que tú los has bendecido hasta ahora. Prospérales. Ellos están sembrando para sus generaciones, oh Dios, y a toda esta preciosa iglesia que da con generosidad, que sirve, que vienen a la congregación y que han creído en este sueño de alcanzar a Oaxaca, a México y al mundo para Cristo. Yo te pido tu bendición también para ellos. Gracias por darnos esta gran familia, Padre, y aquellos que están allá escuchándonos, viéndonos por transmisión, gracias, también les bendecimos. Gracias, Padre, en esta mañana.